Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les reiteramos nuestra bienvenida a este webinar sobre aprendizaje, monitoreo y evaluación de proyectos desde la no violencia. Para comunicarnos mejor, les pedimos que mantengan silenciado su micrófono para evitar el ruido de fondo. Sabemos que son tiempos extraordinarios, así que siéntanse libres de salir y entrar cuando lo requieran. No se sientan presionadas, presionados de usar su cámara, aunque nos encantaría conocer su sonrisa. Si quieren expresar su sentipensar, no duden en levantar la mano o utilizar el chat para evitar interrumpir a quien esté hablando. Les invitamos a utilizar las reacciones de Zoom, manita arriba, manita abajo, un corazón o lo que sea importante para ustedes expresar su sentipensar. Como parte de la red de constructoras y constructores de paz, desde Catalizador Punto Social queremos compartirles las siguientes consideraciones para dar inicio a este webinar. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes se encuentran aquí presentes. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Para comenzar, quiero compartir un poco acerca de la semblanza de nuestra facilitadora. Ella es Daniela Sepúlveda Ruiz, socia fundadora de Fundación que Transforma AC, Rizoma SC, Agencia de Investigación y Desarrollo para la Transformación Social, Catalizador Punto Social AC. Ella gestionó el primer fondo de desarrollo de base en México para el nodo mexicano de la Red América. También el programa de participación, transparencia y acceso a la información pública para la Barra Americana de Abogados. Realizó monitoreo, evaluación y aprendizaje y control de información en acceso a justicia penal, libertad de expresión y periodismo de investigación, prevención, protección y persecución de delitos, agresiones y homicidios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. También es prevención social de la violencia y violencia basadas en género. Desarrollo de base, derechos laborales. Ella pertenece a la red de constructoras y constructores de paz, a la Red Latinoamericana de Juventudes Constructoras de Paz y al Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Snyder. Qué gusto verles, Dulce, María, Itsuri. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Y me encanta que puedan estar presentes porque así nos dirán pues qué opinan de esto que estamos compartiendo, si consideran que podemos enriquecer estos contenidos para facilitar su comprensión, pues son bienvenidas sus sugerencias. Y pues bueno, siempre es un agrado coincidir. Si tienen dudas, por favor, pueden compartirles en el chat. Las invitamos a también abrir el micrófono. Entre menos es más confianza. Así que tenemos la oportunidad de tomar el micro sin ningún problema. Lo pueden hacer. Bueno, así como les compartimos la ocasión anterior sobre el diseño, sobre cómo imaginarnos la solución a un problema, hoy queremos hablarles sobre el aprendizaje, monitoreo y evaluación de un proyecto. Le decimos el AME desde la no violencia porque pues nos encanta ser amorosas como somos acá en Catalizador. Queremos también demostrar un poco de nuestro amor de esta forma, pero el AME desde la no violencia también reconociendo que ya hubo un momento de diseño, ¿no? Ya hubo un momento donde nos imaginamos una posible solución a ese problema o a esa necesidad que ya observamos. Así que igual que en la ocasión anterior, yo les voy a pedir que tengamos presente durante esta sesión que toda persona, sin importar su raza, su sexo, su etnia, su lengua, su nacionalidad o religión, posee los mismos derechos que nosotras, ¿no? Los mismos derechos que yo poseo los posee cualquier otra persona.
Y esto incluye el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud y a la no tortura también. Así que ponemos en primer plano los derechos humanos en catalizador, rechazamos la violencia en todas sus formas, promovemos la libertad, la justicia, la solidaridad y la consideración y comprendemos, aunque nos cueste a veces, pero tratamos de estar siempre muy presentes, comprendemos la existencia y la diversidad de los pueblos, los colectivos, colectivas y las personas, ¿no? Esto nos interesa compartirlo porque es a partir de ahí que estamos nosotras proponiendo, ¿no? Como catalizador. La sesión anterior, adelante por favor. La sesión anterior, la del martes, pues vimos las dos primeras partes, ¿no? De planeación, de diseño, y esto con la intención de, pues, no perder de vista que estamos hablando de un proceso. Y cuando yo aquí pongo el aprendizaje antes del monitoreo y evaluación, es entender también que el proceso nos tendría que estar enseñando, ¿no? No solo tendríamos que tener metas de aprendizaje durante un proceso, sino que también del proceso tendríamos que estar aprendiendo. ¿Para qué? Para hacerlo mejor. Eh, y bueno, entonces, para aprender, pues tenemos que ir observando, ahorita vamos a ir viendo como los detalles, ¿no? Observarlo siempre de la misma forma para poder tener un criterio claro y un punto de partida claro y también tener la oportunidad de dimensionar, ¿no? ¿Qué tanto, cómo? Y esto, pues al final, una vez teniendo los criterios, nos va a permitir validar, evaluar, ponerle un valor, ¿no? Valorar. Y bueno, entonces, hoy nos vamos a concentrar en las últimas tres, en el aprendizaje, el monitoreo y evaluación. Adelante, por favor. Y también veíamos que hay formas de diseñar y que lo que nos también comentamos es que en estas formas de diseñar, en ocasiones, a veces se pueden, diferir en la forma en que nombran las cosas o en el momento en que se las imaginan. Sí, por ejemplo, la teoría de cambio es una ruta estratégica que considera que hay factores que tienen una influencia y que nada es lineal. Siempre hay cosas que se pueden mover y que pueden depender de la opinión, de la postura, de situaciones, circunstancias. Por eso vemos como estas relaciones más complejas, mientras que en el marco lógico lo vemos lineal. Pues bueno, en todos estos momentos tendríamos nosotros la capacidad de saber pues qué buscamos, ¿no? Y qué esperamos y cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Entonces, en resumen, la teoría de cambio pues te dice pues un escenario, ¿no? Que está sucediendo. En el marco lógico ya lo estás tú hablando de manera de resultados. En los planes estratégicos lo hablas con un lenguaje de objetivos, hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y en el marco de resultados ya hablas como ya estás instalado en el lugar donde deberías de estar si todo sucede en tiempo y en forma según tú lo estás proponiendo, ¿no? Entonces es algo como súper lineal. Y bueno, y aquí lo que sí les quiero comentar antes de empezar o ya entrar en el tema es que la actividad de cambio resume el trabajo a un nivel pues estratégico y muestra este panorama general con todas las vías posibles, visibiliza estos procesos sociales, económicos, políticos, institucionales. Puede ser desordenado, puede ser complejo, ¿no? Y visualmente, pues podemos encontrarlo de muchas maneras, a veces hasta artístico, ¿no? Te plantean ahí un atardecer o te plantean, pues no sé, formas muy bonitas de poder ver esto. Y del lado derecho, que es el marco lógico, ilustra pues más un nivel programático. Sirve mucho para implementar porque ya tú le pones tiempos y ya casi es un plan de trabajo, ¿no? Pero solo muestra componentes conectados directamente. Estos son los objetivos específicos, que a veces los conocemos así, y pues está esperando un resultado, ¿no? Presenta una formación de secuencia, una relación lineal y no muestra procesos ni ciclos, no muestra nada más allá de todo esto que hacemos. Entonces, el riesgo aquí es que si no consideramos lo que hablábamos la ocasión anterior, pues todas las posibles situaciones que pueden dificultar la implementación,
pues no hay mucho campo en un marco lógico para poder argumentar, ¿no? ¿Qué está sucediendo y por qué razón no pasó como tú lo habías planeado? Híjole, me cayó la nevada de la historia. Yo no tenía contemplado, ¿no? Y bueno, ya había invertido, pero pues, evidentemente no pudo suceder porque ni siquiera pudieron llegar los proveedores, menos la gente, ¿no? Entonces, pues, cosas así que a lo mejor es un ejemplo muy burdo, puede ser, pero puede permitirnos diferenciar, ¿no? La manera en que cada herramienta nos sirve, uno a nivel estratégico, otro a nivel ya más programático, más de implementación. Y bueno, sí, adelante, por favor. Y esto, a lo que yo sí les quiero decir, es que cualquiera de los dos, tanto la teoría de cambio como el marco lógico, como a veces decidimos por utilizar los planes estratégicos o planes de implementación, por lo general están escritos a manera de objetivos, de que quiero lograr algo, ¿no? Entonces, cuando se trata ya del tema del monitoreo y evaluación en particular, tenemos que tener muy claro hacia dónde exactamente queremos llegar, ¿no? Y cómo queremos llegar. O sea, una meta definida, un rumbo, para poder imaginarnos un rumbo. Entonces, queremos llegar hasta aquí. Quiero, ya el resultado, ¿cuál va a ser, no? ¿Cómo me lo imagino? Y así redactarlo. Entonces, para poder tener, digamos, como mayor claridad de lo que implica evaluar, pues también tenemos que saber que hay información que requerimos y posiblemente tenemos todos los insumos y todos los elementos, pero solo hay que expresarla distinto para que se pueda convertir en una herramienta de monitoreo y evaluación. Entonces, la siguiente, por favor. No sé si tienen alguna duda, siéntanse con toda la confianza de abrir micrófono o escribirnos por el chat. Muchas gracias. Bueno, porque aprendiendo desde la no violencia, pues bueno, yo les decía que el AME simplemente significa aprendizaje, monitoreo y evaluación. Desde la no violencia, ustedes ya ayer vieron por qué. Hoy vamos a retomar un poco de eso que vimos y vamos a integrarle un poco más del tema de monitoreo y de evaluación. Pero básicamente es también reconocer que pues como lo saben, en México, como en otros países, las organizaciones de la sociedad civil que están formalizadas existen por sucesos que requirieron la participación de la ciudadanía, ¿no? Y en el tiempo se fueron organizando. En el caso particular de México, pues este suceso da inicio a partir del 85, del terremoto de la Ciudad de México, donde la gente se organiza. Entonces, desde entonces se organizan en aquel momento de una forma menos o más intuitiva, digamos, más rústica, con menos estructura, ¿no? Muy improvisada puede ser en ese momento. Pero al final a la gente se le ocurrió y solucionó, ¿no? Entonces estamos reconociendo que ya de alguna forma hubo un diseño, una aproximación a una solución o una ruta que nos imaginamos. Y entonces a partir de eso que ya nos imaginamos, pues aprendemos del monitoreo y evaluación, ¿no? Quienes estamos en estos procesos sabemos que la transformación social, económica y política pues implica muchas cosas, ¿no? Es algo complejo que no es estático, ¿no? Que tiene también que ver con contextos, o sea, no solo con lo que hacemos, sino con lo que pasa a nuestro alrededor y quienes están en nuestro alrededor también, y los intereses de esas personas, ¿no? O estas instancias, o estas instituciones, o estas empresas. Y bueno, y aquí lo que queremos también dejar como muy claro es que la no violencia, decíamos el martes, es una filosofía, es una forma de abordar la realidad, de observarla primero, de abordarla y de querer transformarla, es reconocer que hay poderes, que estos poderes que se utilizan en formas, en situaciones, contra personas, ¿no? Que pueden favorecer a que estas discriminaciones y desigualdades que observamos se agraven. Entonces, pues diseñar desde la no violencia es querer transformar todo eso, ¿no? Bueno, y aprender implica
pues no solo promover este aprendizaje colectivo o este conocimiento que se va construyendo en el proceso, ¿no? Sino que también implica pues la facilitación de la recolección y la socialización internamente y externamente de la información clave, ¿no? Esto lo veíamos el martes, pero ya en temas muy particulares para irme al tema del monitoreo. La siguiente, por favor. Decíamos también que este aprendizaje lo queremos llevar e instalar a partir del conocimiento y reconocimiento de estas violencias que queremos transformar. La siguiente, bueno, les decía, sí, la siguiente, les decía que en este triángulo de Galton, pues nos queremos transformar en estas leyes, políticas, reglamentos, prácticas, instituciones, y cada de estas cosas que queremos transformar suceden distintos, se instalan diferente dependiendo del espacio en lo que suceden, ¿no? Estas violencias y la forma en que están sucediendo estas violencias. Entonces, estos patrones de poder, cómo están, dónde están, las relaciones de poder, cómo están, dónde están. Y cuando se trata adelante de monitoreo y evaluación, en particular, lo único que queremos es pues observar este proceso, ¿no? Valorar cómo este proceso va sucediendo y encontrar la oportunidad de poder ajustar la forma en que estamos pensando la solución, ¿no? O dando solución a este problema o a esta necesidad. Adelante, por favor. Veíamos también el martes que el diseño, si bien es una propuesta para cambiar realidades o transformarlas, ¿no? Estas leyes, reglamentos, ¿no? Patrones de conducta y demás, relaciones. El monitoreo y evaluación, pues el monitoreo en particular es un conjunto de actividades, ¿no? Que permite, les decía yo, no solo observar, sino medir después el efecto de esta actividad, ¿no? Lo que esta actividad logró. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de a nivel, digamos, de contexto y de desempeño. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el caso de la evaluación, pues es una recolección también sistemática, pero es un análisis de la información en un tiempo determinado, sucede en tiempos determinados y sirve como base para poder realizar este juicio de valor sobre los resultados que hemos alcanzado. Las dos cosas nos permiten tomar decisiones, ¿no? La evaluación se puede hacer dependiendo del fin en diferentes momentos y de diferentes formas, ¿no? Y el monitoreo, pues también dependiendo de lo que queremos conocer, lo que queremos valorar, es lo que vamos a observar. Y de todo eso, pues vamos aprendiendo, ¿no? De todo eso. ¿Qué queremos cambiar y cómo nos proponemos hacerlo? Es algo que tenemos que tener bien presente. Adelante, por favor. Bueno, decíamos que pues pueden implicar estas tres fases en esta sesión, pero más allá de eso, hay otros dos momentos que suceden no después, sino de manera permanente también. Adelante, Sharon. Les decía yo que el monitoreo en particular puede darse de dos maneras, del contexto que nos permite observar lo que decíamos importante en el diseño, ¿no? El contexto político, el contexto económico, el contexto social, eso que está por fuera de nuestras manos, pero que también nos permite tener información puntual para la toma de decisiones, que no tiene que ver con lo que hacemos dentro del proyecto ni con lo que planeamos, ¿no? Pero qué pasa y eso puede tener una influencia. Y son estos factores externos, ¿no? Pero que sí son relevantes. Y esto nos puede servir, ¿se acuerdan que yo les hablaba de un plan de sostenibilidad? Nos puede también ir sirviendo para medir estos supuestos y riesgos, para saber qué tan presentes están los supuestos y riesgos, ¿no? Que ya habíamos enlistado. Y el monitoreo de desempeño se concentra prácticamente en el proyecto y pues de aquí de preferencia se requiere de personal o de personas que tengan un entendimiento sobre lo que implica el monitoreo y evaluación de ese proyecto en particular,
¿no? Que tengan, si no el conocimiento técnico, a quién acudir para consultar cuestiones técnicas y hacer un monitoreo adecuado. ¿Por qué un monitoreo adecuado? Porque tenemos que desarrollar herramientas y protocolos, ahorita lo vamos a conversar, para poder observar adecuadamente y valorar o validar y evaluar si logramos o no lo que nos estábamos proponiendo, ¿no? Entonces el monitoreo pues, nos permite identificar las áreas de oportunidad, no tanto en el contexto, si se trata del monitoreo del contexto, sino el monitoreo de desempeño. Cuando hablo de contexto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues monitoreo de medios de los temas que te importan. Estás hablando de temas de migración. Bueno, pues tienes que estar atenta a todas las noticias que puedan surgir, ¿no? Positivas, negativas, porque ahí te van a hablar de los actores políticos, te van a hablar de, pues, cómo está el tema en boga, ¿no? Los personajes, cuál es la discusión, la tendencia, las opiniones públicas, podría seguramente encontrarte columnistas que hablen de esos temas, ¿no? O sea, todo esto tienes que pues conocerlo para también entrarle a la conversación, ¿no? Y saber de qué están hablando las otras personas. Y en el monitoreo de desempeño, perdón, aquí lo que pues, vamos a saber es si, por ejemplo, logramos en tiempo y en forma, pero además, si nos gastamos el recurso que habíamos programado más o menos, fuimos eficientes en el uso del recurso, pudimos aprovechar el uso del recurso, no solo se limita la evaluación en pues digamos como en el proyecto per se, ¿no? Hay diferentes tipos de evaluaciones, tienen diferentes propósitos, pero también nos permiten valorar eso y después de haber concluido las actividades del proyecto, entonces también el impacto a largo plazo, ¿no? ¿Qué sucedió después de que hicimos todo esto? ¿Sucedió lo que pensábamos o no? O se comportaron distintas las personas o el contexto cambió demasiado, lo suficiente, favorable, negativamente, como para que las cosas pasaran o no, ¿no? Todo eso tenemos que verlo y entenderlo para poder explicarlo después. Entonces, adelante. Digamos que el monitoreo y evaluación, si hablamos del aprendizaje, monitoreo y evaluación como tal de un proyecto de desarrollo tendría que implicar pues todos estos momentos. El morado que es previo, el gris que digamos es durante la implementación o la realización de actividades y ya del proyecto como tal. Y el control de calidad de la información, eso sí tendríamos que tenerlo presente durante pues todo el tiempo, ¿no? Previo, durante y después. Y la seguridad, aquí yo me refiero no solo a la seguridad digital, incluso a protocolos que tengamos que seguir cuando traten temas delicados en contextos con altos índices de violencia, ¿no? Lo digo ya hasta como una recomendación de una experiencia personal. Entonces sí es importante tener presente pues todos estos factores, ¿no? Adelante. Hablábamos también el martes de que existe, otro más, por favor, de que nosotros abordamos pues una cosa muy puntual. Y este gran círculo del problema o la necesidad es a lo mejor lo que podemos llegar a observar, ¿no? Y propuesta de solución, pues viene ya de conocer bien el contexto, tener mayor información. Adelante, por favor, ¿no? Porque al final sí o sí, pues tendríamos que validar esta información y tener un diagnóstico, una línea base. Adelante, por favor. Un diagnóstico que así lo podemos conocer como en los planes de trabajo, pero que en términos de monitoreo y evaluación se convierte en una línea base. Si vemos los proyectos en términos de tiempo, pues del lado izquierdo todavía no hemos hecho nada, ¿no? A lo mejor pues tenemos ahí, vemos ese gran problema o esa gran necesidad y ya nos empezamos a atrever a hacer algo donde está ahí la propuesta de solución y es donde dice tiempo, es el punto cero. Ahí, aún no hemos realizado acciones puntuales para poderle dar la vuelta o transformar eso que estamos viendo, ¿no? Pero entonces esta línea de las X, donde dice tiempo, esta línea que estamos viendo en la parte inferior, nos va pues justo pues señalando que el tiempo va avanzando, ¿no? Entonces, a la siguiente, por favor, Charo, gracias.
Pensando que, dale otro clic más, espero que se aparezca. Gracias, gracias, así está perfecto. Pensando que ahí empezamos el proyecto, que si bien no teníamos información previa, que hicimos una, digamos, un diseño desde el escritorio, con lo que teníamos a la mano, ¿no? Y en nuestro plan de trabajo, pues tomamos en cuenta un momento para levantar una línea base o un diagnóstico, que es básicamente saber cómo se encuentra las personas o la situación, el contexto en relación al problema que observamos, ¿no? En ese momento, antes de empezar cualquier otra cosa. Y ahí es donde inicia todo realmente. Porque ahí es donde inicia todo, ahí es donde queremos observar desde el monitoreo y evaluación si los insumos, todo eso que necesitamos para hacer las cosas, están en tiempo y en forma. Si los productos, todo esto que va a resultar cuando ya tengamos los insumos y después de haber realizado algunas actividades, pues sí está, efectivamente, sí los tenemos, ¿no? Como productos de una serie de actividades. Si estos efectos sí sucedieron y si el impacto del proyecto, esta visión a largo plazo va a pasar. ¿Alguna de ustedes dos, ya para ser como bien puntuales, Dulce y Tsuri, han trabajado en proyectos? No sé si tengan la posibilidad de abrir su micrófono y decirme si están ustedes involucradas en algún proyecto, si son tan amables. Solo para orientar la conversación. Gracias, Dulce. ¿En algún momento has estado involucrada en algún proyecto social, en alguna organización? No recuerdo la verdad, disculpa. Entraste por curiosidad entonces, está perfecto, y estaba hablando ya sola. Pues bueno, voy a tratar de ser muy general. Espero explicarme porque esto es mucho más complejo y trato de hacerlo, en verdad trato de hacerlo sencillo, espero que lo sea. Pero bueno, todo proyecto, incluso si es un proyecto personal, lo voy a llevar a lo personal. Incluso si es un proyecto personal, pues lleva pensar en cómo darle la solución y lo voy a aterrizar en algo muy, muy absurdo a lo mejor. A ver, dice quién, Dulce, dice, ¿conoces metodologías, imparto materias de desarrollo de proyectos de inversión, de intervención educativa? Ah, perfecto, perfecto, Dulce, muchas gracias. Entonces no me voy al detalle porque esto seguro que lo entiendes y si no, por favor, pregunta cualquier duda que tengas. Pues bueno, en los proyectos, pensando en el desarrollo, pensando en las transformaciones de los individuos, de las relaciones, de los espacios, de los contextos, ¿no? De las actitudes, de los comportamientos, de los sistemas, de los procesos, o sea, pensando, todo lleva su tiempo, ¿no? Del momento en que tú piensas cómo puedes darle solución hasta que la encuentras y lo solucionas, puede tomar mucho tiempo. Y en ocasiones no todo lo que te imaginas, propones y haces favorece, ¿no? A solucionarlo. Entonces, para lo que nos interesa hacer, que es el aprender del monitoreo y de la evaluación desde la no violencia, adelante. Así como en la planeación y en el diseño, la siguiente, por favor. En el aprendizaje, en el monitoreo y en la evaluación requerimos tener información o recursos o insumos, ¿no? Que nos permiten a nosotros también poder llevar a cabo estas actividades. En el caso del aprendizaje, pues ahí tener un tiempo asignado para esto. Yo les decía la sesión anterior, en pocas ocasiones en un plan de trabajo tuve asignado un tiempo de reflexión que nos permite entender qué pasó, cómo pasó, ¿no? ¿Qué podemos mejorar más allá de lo que nos puedan decir las personas de afuera? Entonces, esto hay que asignarle, sí, un tiempo, tanto en los proyectos pensando en la implementación como en las actividades, ¿no? Pensando en un proyecto en el tiempo, como la maestra, pues hay que saber no solamente cuánto tiempo tienes para enseñarles lo que sea o para ejecutar tu planeación, sino también pues qué les vas a enseñar, entonces las currículas, ¿no?
para saber si aprendieron las herramientas de evaluación, para poderlos poner, digamos, en un nivel o validar que en verdad aprendieron algo, pues los criterios de esta evaluación, ¿no? Saber cómo vas a reconocer o validar también ante otras instancias o una instancia, las que sean, este conocimiento o este aprendizaje adquirido, ¿no? Y para todo esto, pues un diagnóstico es necesario. Saber qué sabías antes del tiempo. En términos de los proyectos, pues un diagnóstico es incluso preguntar a las personas si se sienten capaces, ¿no? De poder implementar el proyecto al recurso humano, pensando que es parte de un proceso de aprendizaje de la organización. Podrías, si lo piensas dentro de una actividad, pues también las expectativas más allá de lo que saben exactamente sobre los temas, ¿no? Pero bueno, en términos del monitoreo y evaluación, aquí vamos a necesitar una teoría de cambio que esperamos que suceda, ¿no? Un marco de resultados ya redactado a nivel de actividades, al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, que esperamos que resulte, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si una actividad son talleres, en términos de resultados serían 10 talleres de tantas horas donde se abordaron tantos temas dirigidos a tantas personas, ¿no? Entonces ya lo tienes tú súper, súper, súper concreto. Término de indicadores, pues aquí como los termómetros que vamos a utilizar, ¿no? Si bien el marco de resultados te da en un gran párrafo pues un resultado sobre estas actividades, el indicador tendría que ser algo muy puntual. ¿Qué porcentaje de las personas aprendieron, por ejemplo? ¿No? Para eso ya debiste haber tenido pues tus criterios, ¿cierto? Y eso pues ya, eso viene antes de. Pero bueno, entonces, las hojas de referencia nos referimos a, voy a la redundancia, a una serie de preguntas que nos permiten ser súper descriptivos en relación al indicador. ¿A qué nos referimos? ¿Qué nos estamos midiendo? ¿Cuándo lo estamos, qué estamos midiendo? ¿Cuándo lo estamos midiendo? ¿Quién lo está midiendo? ¿Con qué lo está midiendo? ¿Por qué lo está midiendo? ¿Es tan relevante para este proyecto? Ahí se justifica todo. Entonces, por esta razón es más fácil también poder identificar cuando un indicador no tiene sentido, cuando un indicador está de más, cuando un indicador, pues es fácil identificar cuando un indicador no corresponde al proyecto, ¿no? O en donde lo estamos ubicando en particular. Y bueno, protocolos, ¿por qué? Porque tenemos que saber pues cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y herramientas faltan ahí, con qué lo vamos a hacer. Criterios para el control de calidad de qué, de la información. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, les ponía creo que un ejemplo, ¿no? Si hay más de 10 personas involucradas en todo el proceso, si resulta que es una persona la que hace la encuesta, ¿no? Pensando en la serie de preguntas. Es otra persona la que hace las preguntas, ¿no? Otra persona la que captura las preguntas, otra persona la que analiza las preguntas, o sea, las respuestas, perdón, a estas preguntas, ¿no? Otra persona la que limpia la base de datos. Entonces, si son tantas personas, ¿cuánto es el riesgo de que la calidad de la información disminuya? Muchísimo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues a partir de lo que implica el proceso de monitoreo, o sea, de observar, de documentar, ¿no? Todo esto que está pasando, pues cómo podemos cuidar que la información siempre guarde la misma calidad. Imaginemos que todas las personas siempre son distintas y tenemos que hacer un instructivo donde sea sumamente claro de cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Para que pueda la información ser confiable, más allá de lo útil, confiable, que eso es lo que nos interesa. Y por último, el tema de evaluación, que ahorita ya lo vemos también a detalle, tendríamos que tener a la mano pues un proyecto con presupuesto para poder validar también o evaluar también si la gestión sucedió en tiempo y en forma y nos gastamos más o menos de lo que estábamos esperando. Tendríamos que tener un plan de monitoreo y evaluación, porque el plan de monitoreo y evaluación concentra todo esto en lista que está en monitoreo.
Entonces, el plan de monitoreo y evaluación, pues nos da detalle absolutamente de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? En la evaluación también tendríamos que tener una metodología porque, pues dependiendo de cuándo la queremos hacer, depende, tiene que ver la metodología que vamos a utilizar. Y lo más importante, los recursos que tenemos para evaluar, saber y tener bien claro y a partir de eso decidir cómo vamos a evaluar. Porque podemos imaginarnos levantar una encuesta, pero si no tenemos el tiempo, las personas, no tenemos el recurso material que se requiere para poder levantar una encuesta, pues mejor ni comprometerla, ¿no? Es más, es útil imaginarnos una evaluación que sea acorde a lo que tenemos, a lo que, a lo que contamos ya como a la mano, que pensar en algo que puede estar muy distante de lo que vamos o de lo que tenemos ahorita o tenemos la posibilidad de conseguir en el corto mediano plazo. La que sigue, por favor. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Itsuri, ¿alguna duda? Un sí, un no también sirve. Muchas gracias, Itsuri. Itsuri, una consulta. ¿Tú estás en algún proyecto? No recuerdo si nos contestaste el martes pasado. Sí, bueno, soy procuradora de fondos en el IGE Red, entonces temas de evaluación y monitoreo nos sirven mucho para la construcción justamente de los proyectos que estamos escribiendo. ¡Ay, genial! Ya con eso me dijiste todo. Yo he estado en AFP desde hace mucho tiempo, en la Asociación de Procuradores, de Profesionales en Procuración de Fondos. Gracias por abrir tu micro y por contestar. Entonces, esto te hace total sentido. Y por supuesto, pues mira, esto que tú estás viendo ahorita es una línea del tiempo de los proyectos. Entonces, a ti te va a servir, Itsuri, para lo siguiente poder ser realista en términos de lo que comprometes, porque a veces somos bien optimistas y decimos que en poco tiempo, con pocos recursos, vamos a hacer maravillas. Y creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Claro, a mí también me da risa, pero me pone a sudar, Itsuri, cuando me dicen que sí al proyecto, me dan el presupuesto y tengo que cumplir todo eso que comprometí en tiempo y en forma. Ahí sudo, no lloro. Digo, no lloro de la risa, sino del miedo, ¿no? Pero bueno, esto que tú estás viendo es como el diagrama como tal, los traigo de USAID, de la cooperación internacional. Como vieron, pues he participado en varios proyectos, actualmente participo en uno de ellos. Este diagrama me gusta mucho, lo utilizaban antes porque me parece que dice muy bien los momentos. Lo truculento aquí es saber exactamente cuánto implica en términos de tiempo hacer cada una de estas cosas, ¿no? O llegar o lograr cada uno de estos momentos. Entonces, para hacer el monitoreo y evaluación, pues, ¿qué tipo de actividades vamos a hacer o qué estamos comprometiendo? ¿Cuándo van a pasar? ¿Quién va a participar? ¿No? ¿Qué se supone que debemos de validar con esto que vamos a hacer? ¿Qué estamos o sea, ¿qué estamos comprometiendo? Y en términos de tiempo, si bien el punto cero, el punto de partida es el diagnóstico, la línea base, si estamos hablando de monitoreo y evaluación, de ese tiempo a los insumos, lo que estamos haciendo es pues construyendo todo lo que requerimos para empezar a trabajar. Y los insumos que se esperan, los inputs que serían, pues aquí serían básicamente pues las currículas, los manuales, les decía yo, y pensando en temas de monitoreo, pues tendríamos que observar que eso esté listo en tiempo y en forma cuando lo comprometimos, ¿no? Pensando en tiempos, en temas de gestión, pues tendríamos que garantizar o asegurar que todo lo que se requiere para que eso esté listo en tiempo y en forma, pues lo tengamos. Recurso humano especializado, a lo mejor, ¿no? No sé si podría ser también que necesitemos no sé, además materiales o cosas muy específicas, a lo mejor tiene que ser tecnología, yo qué sé, tener todo esto presente. En el momento de los insumos, o sea, para llegar del punto cero a los insumos, pudimos incluso no solo monitorear, sino hacer pues evaluaciones puntuales. La línea base nos permite hacer valoraciones sobre el punto de partida, pero también podemos
hacer preguntas precisas, ¿no? Sobre los intereses, sobre las apreciaciones, sobre las percepciones, ¿no? Y eso también ver y observarlo en el tiempo, que eso no necesariamente es información que vamos a conocer hasta que lleguemos, ¿no? Pero eso sí lo podemos conocer antes de que empecemos a realizar actividades que estén encausadas a transformar cualquiera de las violencias de las que hablábamos. Entonces, pues estos son los niveles. Y si hablamos a nivel de los insumos, que son las personas ya capacitadas, a los productos, pues son estas personas que tengan también la capacidad, ¿no? O sea, ya el conocimiento adquirido, que podamos demostrar, no solo que, yo decía en otras ocasiones, las horas nalga, pues no te dicen nada. O sea, que yo esté sentada, pues calentando el pupitre, como decían las maestras, los maestros, no garantiza que yo aprenda. Entonces, ¿por qué razón? Si yo quisiera, para ponerles en este ejemplo, vamos a ser más concretas, si yo quisiera monitorear, digamos, la actividad de una capacitación, entonces para monitorear la actividad de la capacitación, pues puedo decir cuántas personas asistieron y cuántas personas pues contestaron las encuestas previas y antes. Para yo evaluar la capacitación, puedo evaluar qué tan bien organizada estuvo. Y eso no me dice si las personas aprendieron. Puedo valorar o evaluar qué tan bien lo hizo la ponente o el ponente. Y eso habla de la calidad a lo mejor de ese espacio, ¿no? Del contenido del espacio. Pero a lo mejor lo que yo quiero en verdad es valorar pues si las personas aprendieron o no, si lo que yo compartí, lo que transmití dejó algo, algo más allá de lo que ya sabían. Entonces, ¿para qué? O sea, y eso, ¿cómo podemos validarlo, digamos? ¿O cómo podemos generar la evidencia que pueda validar que las personas aprendieron? Pues primero demostrar que aprendieron y cómo lo demostramos, decir, cuando llegaron sabían esto, pero cuando salieron sabían esto otro, ¿no? ¿Para qué? Para que decir que exactamente aprendieron en ese espacio en particular que compartieron contigo. ¿Y esto cómo se traduce en una herramienta de evaluación? Por ejemplo, un examen, un cuestionario, ¿no? Una serie de preguntas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Ah, pues depende del perfil, ¿no? Yo les decía ayer, pues resulta que hay que hacer un diagnóstico, pero es con niños. Ah, caray, ah, canijo, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues a lo mejor con colores, con caritas, con un semáforo, ¿no? Con un juego. Ah, bueno, y eso nos va a dar información suficiente para validar. Sí, también es válido, por supuesto, porque tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo que requerimos. ¿Para qué? El reto es recolectar la información de calidad, ¿no? Que nos permita tener la información que nos, que nos ayude a tomar decisiones, que también valide que eso que estamos diciendo es cierto, que lo que estamos reportando en verdad está sucediendo, ¿no? Y bueno, pensando que el tiempo transcurre a nivel del proyecto, si siguen sucediendo las cosas, es también pensar que en el ideal de los escenarios la gente pues ya está aplicando estos conocimientos, estas herramientas, ¿no? Y hay un efecto efectivo. Efectivamente sí hay un efecto, no lo que estamos ambicionando, no esto que deseamos, que ilusionamos, pero sí ya hay un cambio y se puede ver y se le puede atribuir a lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta aplicación del conocimiento, pues no solamente ya lo hacen de una forma constante, sino ya lo van adaptando, se lo van apropiando y eso en lo colectivo, en la suma, es lo que hace que el impacto, el propósito se cumpla, ¿no? Que esta ilusión suceda, el sueño sea realidad. Y aquí les estoy poniendo pues un ejemplo muy concreto, ¿no? Hago una currícula de las violencias, de prevenir las violencias, ¿no? Basadas en género. Capacitamos a personas, al equipo de trabajo, sensibilizarlos, que conozcan primero, para que reconozcan después y puedan en verdad imaginar y proponer soluciones o formas de transformar esas violencias, ¿no? Aplicar pues todos estos conocimientos de las violencias para que puedan abordar, apropiárselas, ¿no? Aplicarlas, proponer
las soluciones y para que veamos esta erradicación incluso de las violencias que pueden ejercer las personas que aprenden sobre violencias, pues implica mucho, implica más allá del conocimiento, implica más allá de la conciencia, exige una práctica constante, consciente de eso. Entonces, así también cuando las personas están involucradas en los procesos. Yo pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo porque creo que es muy claro. Si yo lo traduzco a mi vida, sería decir, pues disminuir la cantidad de veneno que le meto a mi cuerpo, en particular del azúcar, ¿no? Y yo sé muy bien por qué lo tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y a veces es decir no, es algo tan simple como decir no, ¿no? Pero yo me lo he propuesto muchas veces, no sé si ustedes lo han hecho, me lo he propuesto muchas veces en conciencia y muchas veces he vuelto a empezar. Y yo sé que lo tengo que hacer. Y entonces a lo que voy yo con este ejemplo y quiero llegar a este punto es comparar que yo en conciencia con la intención de hacerlo, con el propósito de hacerlo, con la ilusión de ver el resultado, ¿no? El efecto, el impacto, a mediano, largo plazo de lo que dejar de consumir el azúcar va a generar en mi cuerpo y en mi vida y mi bienestar. Aún así en conciencia me ha costado y tengo que volver a empezar. Y la gente con la que estamos trabajando a veces ni siquiera logra dimensionar hasta dónde estamos queriéndoles llevar, hacia dónde estamos viendo la solución. Y el primer gran paso es que conozcan, que sepan, para poder reconocer y ya después entrar en este proceso, ¿no? Entonces, pues el primer tiempo implica mucho, mucho más allá de lo que a veces nos imaginamos. Y a veces llegar a cada bolita puede implicar un año, incluso hasta más, ¿no? A veces llegar al primer punto a tener el diagnóstico y la línea base puede implicar el primer año. Armaste el equipo, aprendiste, entraste, ¿no? Ya se te fue el primer año. Entonces, esto, Itsuri, para que pensemos en los proyectos como estos procesos que pueden ser de mediano o largo plazo y comparándolos con los intereses de las financiadoras, pues puede complejizar la presentación del proyecto. No hay que dejar de verlo como un proyecto, hay que a lo mejor compartirlo como etapas, ¿no? Como fases. También eso creo que puede servir para lo que estás haciendo. Y bueno, y si pensamos en monitoreo y evaluación, la siguiente, por favor. Pues antes el monitoreo el monitoreo en particular lo hacíamos de manera presencial y como todo tiene un antes, un durante y un después, ¿no? Un antes es imaginarnos el qué va a pasar y qué tenemos que hacer. Y esto es, recuerden, tenemos que saber si queremos observar, documentar correctamente para después valorar, es pues qué queremos conocer, ¿no? De quién, para qué. O sea, esta información para qué nos va a servir, ¿no? Entonces, antes de hacer monitoreo, pues tenemos que diseñar una herramienta, un cuestionario, un examen, ¿no? El diagnóstico, al menos imaginarnos pues la actividad, planear este levantamiento, cómo va a ser, garantizar que tengamos los materiales, los recursos humanos necesarios. Yo les decía que puede sonar muy fácil, muy sencillo, muy barato poner una evaluación, pero resulta que si no consideramos lo que requiere realizarla, al comprometerla, pues ya también estamos comprometiendo presupuesto. Entonces todo está ligado, pues. Mejor ser discretos y ser realistas y poder dar la información que sea confiable, útil y oportuna en el momento, que comprometer algo que puede tardar mucho tiempo y que cuando tengamos la información ya no nos sirva. El durante es pues cuando necesitamos levantar la información, compartir las herramientas a quien tenga que contestarnos las preguntas, animar a contestar, siempre animar, siempre animar. Recordar que la información es importante y que sin la participación de las personas
pues la información, o más bien no tendremos la información que necesitamos para siempre mejorar esta manera de trabajar o de comunicar o de hacer. ¿Por qué lo digo que es importante? Yo sí creo que mucho del tema de la participación ciudadana tiene que ver con que no nos han pues recalcado la importancia que tiene el que participemos, ¿no? Hasta dónde. O sea, creo que eso no lo tenemos como muy interiorizado. Y bueno, y agradecer la participación siempre es importante también. Si estás haciendo la actividad, gracias por contestar, ¿no? Esta encuesta, por tomarte estos minutos. Así como te pido, por favor, que lo contestes y por qué, y te digo por qué es importante que participes. También te doy las gracias por participar. Y el después, lo que implica antes en las actividades presenciales, como muchas de las ocasiones se hacían, pues dependiendo de la actividad, ¿no? Pero pues se hacía el levantamiento, si eran calcamonías, pues tenías que capturar esto, interpretarlo y capturarlo. Si eran encuestas, pues tenías que agarrar la computadora y capturarlo y sistematizar la información. En algún momento, dependiendo del perfil de las personas, si había tecnología e internet, pues ponías un QR y pues ya tenías ahí tu base de datos hecha y lista, ¿no? Tenías que desperdiciar tiempo, pero pues si no, tenías que crear la base de datos, limpiar la base de datos, para después analizar los resultados, después comparar los resultados y generar los reportes. Y generar los reportes dependiendo de la persona que los va a leer. Porque la persona que los va a leer también pues, posiblemente tiene intereses distintos. El reporte que tú le das al equipo que implementa no es el mismo que le das al donante, ni el mismo que le das no sé, pues al consejo, a los socios, ¿no? Cuando se tratan de organizaciones. Entonces, aquí lo que siempre tenemos que tener presente es esta pregunta: ¿cómo podemos garantizar que toda la información que estamos generando tiene calidad, ¿no? Toda esta evidencia va a ser útil y va a ser oportuna, que eso es lo importante. Y ustedes ya conocen estas actividades presenciales, la siguiente, pues básicamente, por lo general más bien, llenábamos nuestras listas de asistencia, llenábamos unos pues cuestionarios post, ¿no? Estos exámenes. También si se trataban de valoraciones como de percepción, pues también nos preguntaban una serie de preguntas y cada tanto, no sé, 2 años, 3 años nos volvían a hacer las mismas preguntas. Y en las actividades, la siguiente, por favor, virtuales, híbridas, si bien muchas de las cosas sucedían igual, aquí la gran diferencia pues era descubrir qué herramienta utilizar, ¿no? También dependiendo de los perfiles. ¿Por qué razón? Porque resulta que hay unas herramientas pues más dinámicas, más atractivas, hay unas que son más prácticas y suficiente, ¿no? Hay gente que tienes que considerar si tienen la tecnología, si no la tienen, si las personas se van a conectar desde la computadora, desde una tablet, desde un teléfono. Todas estas cosas tienes que considerar también la velocidad de la conexión, ¿no? Pues todos estos elementos y pues valerse de las herramientas adelante a partir de lo que queremos observar. ¿Qué quiero observar? ¿Se aprendieron? ¿No aprendieron? ¿Si me vieron? ¿No me vieron? Si interactuaron, no interactuaron, adelante, tendremos que darle una serie de clics, yo creo, un par más. Ahí está, genial, gracias. Si reaccionaron, no reaccionaron, si comentaron o no, si les gustó o no. Y hay herramientas, pues bueno, aquí comunicamos y tenemos un Facebook que nos genera estadísticos. Hay otra herramienta que se llama Busumo, que nos comparte, nos concentra todos los datos duros, toda la información cuantitativa desde las plataformas sociodigitales y nos facilita todo el trabajo y podemos saber en dónde somos, tenemos mayor alcance. También hay otras como el Jamboard que a mí me gustan mucho, hay otras más que tienen que ver pues también con recolección de información cualitativa, ¿no? Y los pre y los post, pues dependiendo si hacemos llamadas en el Zoom, tienen ahí integradas herramientas, hay otras herramientas alternativas que podemos utilizar. Que aquí no las puse, pero el Mentimeter, el Kahoot, que es muy divertido, hay otras más también que se pueden utilizar.
Recordemos que siempre, 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 adelante, por favor, tenemos que tener protocolos y herramientas para cada uno de estos momentos. ¿Cómo vamos a recolectar la información? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Ahí yo nada más estoy mencionando algunas. Que si les vamos a mandar por el WhatsApp la liga del Google Forms o del Microsoft Forms, que si vamos a utilizar el Mentimeter por el Zoom, no, con la herramienta del Zoom es suficiente. Vamos a utilizar el SurveyMonkey, todos estos, ¿no? Son herramientas que nos permiten recolectar la información. Y todo esto depende de quién, cuándo, cómo, con quién, ¿no? Lo vamos a hacer. El análisis, por ejemplo, de la información, cómo se va a analizar la información, si vamos a utilizar o no una herramienta, si lo vamos a hacer. Ahí, no, me faltó una que es la más básica, no la puse, el Excel, Stata, Excel, SPSS, R, Power BI, tantas que existen, ¿no? Si el reporte, que si lo entregamos en Word, que si lo entregamos en PDF, ahora se utiliza mucho el Canva, que si lo utilizamos el Canva. O la historia de éxito, ¿no? Ahí hubiera puesto el Canvas, ahí lo ponemos. El aprendizaje también, las herramientas que podemos utilizar para poder hacerlo y el aprendizaje que internamente como equipo de trabajo vamos a realizar, o sea, el momento que le vamos a asignar a la reflexión y aprender colectivamente sobre la experiencia que cada una de las partes tuvieron. Porque si bien somos un equipo y hacemos una actividad, resulta que cada parte tiene una responsabilidad distinta y la experiencia que podemos vivir en la misma actividad es distinta, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos aprender para que no vuelva a pasar lo que nos dificultó? Nos anticipamos a eso, ya estamos preparados y hacemos, accionamos, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Adelante. Entonces, acá pues, ya tenemos un poco más de claridad de cómo podemos monitorear y evaluar, ¿no? Recolectar la información, tener todos los datos. ¿Por qué? Porque los indicadores, a la que sigue, por favor. Los indicadores nos deberían de permitir, pues, recolectar también la información valiosa, ¿no? Desde la lógica de los indicadores. Si bien sabemos qué queremos hacer, tendríamos que estar bien seguras qué tipo de dato nos permite demostrar que nuestras actividades sí están cumpliéndose en tiempo y en forma, ¿no? Si dijimos que vamos a capacitar o tantas personas capacitadas, el decir capacitadas que está comprometiendo ahí esa palabra, ¿no? El decir capacitadas quiere decir que la persona al menos te comprendió del tema, o el decir capacitadas quiere decir que la persona puede tener una conversación contigo del tema, o el decir capacitada puede decir que la persona puede capacitarte a ti sobre ese tema. O sea, hasta dónde estamos llegando, ¿no? Tenemos que tener bien claro las actividades también cuando lo estamos, cómo las estamos contemplando. Los objetivos estratégicos, qué información es necesaria recolectar para probar que se están logrando lo que se está planteando en estos objetivos específicos o estratégicos. La misión, ¿no? Sí, el propósito del proyecto, qué referencia podemos proporcionar para evidenciar que se está cumpliendo esta misión y así también la visión. Y en la siguiente, pensando como niveles de insumos, productos, efectos e impactos, tenemos que tener presente si existen todos estos recursos que estamos considerando. O sea, si tenemos todos estos recursos, además, podemos desarrollar estos insumos o producirlos. Si yo todo lo que consideré en el presupuesto del proyecto lo tengo, con eso es suficiente para yo poder desarrollar un currículum, por ejemplo, de una capacitación, o es suficiente, y pensando que no tengo a nadie, sería un personal capacitado. Si voy a hacer es un documento interno, pues tendría que tener seguramente un diseño. Si es externo, tiene que tener otro diseño. Si es para uso de un facilitador o facilitadora, tiene que tener un diseño con indicaciones especiales. O sea, todo depende del usuario, ¿no? Estos productos. Entonces, en nuestro presupuesto estamos considerando efectivamente todo lo que necesitamos, ¿no? Y si tenemos todos estos productos, podemos realizar las actividades. Y así, si conseguimos estos, o sea, si estos productos
se logran los efectos, también se alcanzan, ¿no? Estos efectos se pueden conseguir, se pueden observar después en el corto y mediano plazo, ¿no? Y si sigue el caminito y esta bola de nieve sigue avanzando y sigue avanzando, podemos cumplir en el largo plazo nuestra misión. Eso es lo que nos tendríamos que estar preguntando, ¿no? Es una cuestión de causación acumulativa, ¿no? Esto que nos dicen, este, como el efecto, ¿no? El efecto positivo que puede haber, un efecto de, ay, si alguien ahí me ayuda, le agradecería, pero como, ¿qué sería causación positiva o cómo le dicen? Se me fue, no puedo creerlo tan usado. Dani, hace un ratito Dulce María levantó la mano, no sé si quiera Ay, no la externar su vi, pregunta disculpa, ahorita. Dulce María. Adelante. Una disculpa, gracias por interrumpirme, Snyder. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, tengo una duda. Como bien comentaba, la sesión pasada, si conocíamos esto de la teoría del cambio, el marco lógico, yo comentaba que conocía la metodología del marco lógico. Yo soy académica y doy clases en una licenciatura en donde precisamente los jóvenes desarrollan proyectos de intervención educativa en diferentes ámbitos, ¿no? No nada más en lo educativo, sino también con organizaciones, comunidades, etcétera. Dentro de nuestra ruta para desarrollar estos proyectos, pues obviamente coincidimos, ¿no? En la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación. Sin embargo, veo que ustedes proponen algo que se llama monitoreo antes de la evaluación, lo cual me genera a mí cierta duda, porque digo, bueno, estamos monitoreando, pero a la vez estamos evaluando. ¿Me podrían, por favor, apoyar en ayudarme? Quizás a lo mejor fuiste muy clara, pero por el desconocimiento que tengo en esta parte del monitoreo, que no la tenemos nosotros presente dentro de este desarrollo de los proyectos, ¿cuál sería como estas diferencias o cuál es el objetivo como final de este monitoreo que a mí en lo particular aluden algunos indicadores hay como también evaluativos? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, la teoría del cambio me es nueva en el lenguaje de un diseño y ejecución y evaluación de un proyecto. ¿Me podrías apoyar, por favor? Igual y también lo comentaste, pero me es un poquito ajeno. Esta teoría del cambio, ¿qué es lo que aporta en los proyectos? A mí me queda claro que el marco lógico, bueno, tiene todos pasos, instrumentos que nos van aportando ciertos datos. La teoría del cambio, ¿cuál sería como estas diferencias con los instrumentos que nos da el marco lógico? Esa Está sería silenciada, Estás en Dani. Ajá, gracias. Sí, voy a empezar por teoría de cambio y el marco lógico, porque al final son planteamientos, ¿no? La teoría de cambio, cuando tú la observas en texto, vas a ver un gran párrafo. Vas a ver un gran párrafo donde te va a decir, en resumen, si tú haces esta serie de cosas, ¿no? Entonces va a suceder tal, o vamos a observar esto. Lo que se va a traducir en este gran impacto, en este cambio de transformación de realidad. O sea, ves en un gran párrafo, cuando lo ves en texto, la teoría de cambio, ves esos tres momentos, ¿no? Cuando lo ves en un diagrama, por eso decía, es una estrategia que te explica las relaciones, lo complejo que pueden ser las relaciones y los distintos caminos que puedas tomar. En un diagrama simplemente te expone, ¿no? Con lo que se tiene ahora, con el contexto que existe, qué podría pasar si haces
¿no? O sea, es algo que es un poco, si menos acartonado como el marco lógico. El marco lógico te mete en cuadros, en cajas, y no te sales de ahí. Y son relaciones lineales. Y por eso digo que es casi como eso lo puedes meter en un Excel, le pones un Gantt y ya es tu plan de trabajo. Es una cosa muy lineal, ¿no? Es algo mucho más operativa. Yo no pienso que estén peleadas las dos cosas, simplemente la teoría de cambio te puede mostrar la complejidad, ¿no? Es como si lo vemos en nuestra filmina donde está el gran círculo del problema o la necesidad. El problema o la necesidad es observarlo, digamos, observar desde el marco lógico perdón, desde la teoría de cambio, y el marco lógico te lo aterriza en acciones súper específicas, ¿no? Esa sería, pienso, que lo más importante. Y en la teoría de cambio, pues tienes todo ahí tus objetivos, tus actividades, ¿no? Súper claros, los recursos que necesitas. Lo único que hace falta ahí en una teoría de cambio, en un marco lógico es el tiempo. O sea, que esté ahí puesto el tiempo como en un GAN, creo, ¿no? En términos de monitoreo y evaluación, creo que siempre vemos el monitoreo y evaluación como una sola cosa. Y entonces aquí cuando hablamos del monitoreo específicamente es imaginarnos de qué manera vamos a documentar apropiadamente, ¿no? Para poder explicar lo que está pasando. Y el explicar lo que está pasando sería la evaluación, ¿no? Entonces, para mí el monitoreo es decidir desde dónde voy a tomar la fotografía, en qué ángulo me voy a poner, y la evaluación es hacerle el clic, ¿no? Y ya me saca una foto. Entonces el monitoreo, a lo mejor hasta el monitoreo de foco, la herramienta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de eso? ¿Hablan español las personas? ¿Hablan las personas? ¿Escriben? ¿Leen las personas con las que voy a hablar? ¿Tienen tecnología las personas? ¿Hay internet ahí? ¿No? Porque a lo mejor resulta que son súper tecnológicos y ya mejor me estoy metiendo en realidad aumentada, ¿no? O sea, ya el QR le sale bien aburrido. O sea, ya me estoy metiendo en el metaverso a convivir con la gente, con un avatar, ni siquiera ves mi cara. No lo sé, ¿no? O soy un holograma, desconozco. Pero entendiendo mucho, pues, y yo invito aquí a soñar, porque también en la manera en que nos imaginemos cómo podemos tener la información puede ser más rica, pero que no sea complicado, porque en la medida en que sean muchas personas las que tenemos que recolectar información, es lo que eso implica. Pues si no es automatizado, alguien lo tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿No? Y tenemos el tiempo para lo que sigue. La información es suficientemente necesaria para tomar decisiones, para hacer otras cosas. ¿Con qué es con lo mínimo que puedo trabajar? Puedo recolectar la información después y tomar decisiones, ¿no? Entonces, el monitoreo es, voy a decidir, pues voy a decidir cómo lo voy a hacer, cómo voy a recolectar la información, ¿no? ¿Qué voy a preguntar? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Cuándo le voy a preguntar? Es hacerlo continuamente y a veces no solo se limita a recolectar información que después voy a utilizar para evaluar. Porque si estoy hablando, por ejemplo, de un taller, un diplomado, son 10 meses, son diferentes temas, son tantas sesiones, son tantas horas, son muchas cosas que tengo que documentar. Participó, entregó la tarea, y al final, o sea, a partir de los criterios, ya yo le doy un valor a todo eso. A veces se podría confundir, pero son dos cosas distintas. Y creo que también a partir de cómo se hace el monitoreo, también es nuestra capacidad de poder evaluar, ¿no? Pero nuestra capacidad de poder evaluar tiene que ver con nuestro diseño, o sea, nosotros cómo nos imaginamos que queríamos hacer, para qué, ¿no? Todo está ligado, pues no es algo que está separado. No sé si te hice más bolas. La teoría de cambio, por ejemplo, yo la veo como un gran paraguas
el marco lógico como una varilla, ¿no? Porque nada más te soluciona una cosa, es bien puntual. ¡Pip! Necesitas muchos marcos lógicos, muchos proyectitos de marco lógico para poder abordar un gran problema, ¿no? Así es como yo lo observo. Yo sugiero las dos cosas porque no te dice largo aliento. Y cada 5 años tienes que cuestionarte si todo está igual. Pero bueno, sí. Y por ejemplo, el monitoreo puede ser algo sencillo, que no necesariamente requiere un perfil técnico muy específico, pero a lo mejor una evaluación sí. La evaluación sobre la percepción de seguridad o de inseguridad. Ay, en la torre, pues ahí requieres algo mucho más allá de 10 preguntitas. ¿No? Y pues así, a ver dónde estoy. La siguiente, por favor. Y bueno, y los indicadores pues nos permiten justo medir, son estos termómetros, ¿no? Nos indican, la palabra lo dice, nos indican en dónde estamos, exacto. Y solamente sabemos dónde estamos si podemos decir en relación a qué, a nuestro punto de partida, a nuestro diagnóstico, a nuestra línea base, ¿no? Hasta el punto cero. Y hablábamos el martes de la perspectiva de género y luego yo les decía que en la perspectiva de género, pues si hacemos una serie de preguntas, podemos nosotros, la que sigue, garantizar que al menos estamos integrando ahí un poco de perspectiva de género. Pero acá lo más interesante sería pues recolectar a través de nuestras herramientas toda la información relacionada a la persona, sus características, la que sigue, que era que el enfoque diferenciado. Cuando se trata de monitoreo y evaluación, en términos muy prácticos, el enfoque diferenciado nos da más orientación de lo que podríamos estar preguntando. Y luego hicimos un ejercicio, la que sigue, Sharon, porfa, o Snyder, no sé quién está, pero que a ti te veo, Sharon. Digo Snyder, por eso te... estas son como las posibles opciones que podría tener un cuestionario, ¿no? Y entonces, en la medida que tenemos esta información, datos estadísticos de las características de las personas, ¿no? Entonces, son estas posibles variaciones de las personas, pero estos datos nos pueden permitir, pues, después ser más finas o finos en la manera en que queremos abordar. Pensando si de repente una actividad está dirigida a un perfil muy específico, mujeres amas de casa, pues a preguntar por su dinámica de día a día no está nada mal. ¿Por qué? Porque si tú quieres que se concentren en un espacio las personas, pues tendrías que tomar en cuenta, ¿no? Su horario para poderlos invitar. Y así, ¿no? Yo me quiero ir a la siguiente, Filmina, creo que no es en 2 más, otra más. Eso está perfecto, porque cuando se trata en términos de evaluación nada más, estos momentos que yo estoy poniendo son los básicos, son los mínimos, pero hay muchos momentos en los que podemos evaluar y podemos evaluar muchas cosas. Y justamente no se limita a lo que hacemos, ¿no? Así como podemos hacer monitoreo del contexto, podríamos valorar si el contexto es apropiado para poder entrar. Si el contexto político, si el contexto económico, si el contexto social es apropiado para poder entrar con un proyecto o hacer algo, ¿no? Yo, en lo personal, como los temas en los que he estado tienen que ver más con prevenir las violencias, transformarlas, contenerlas. Pues yo lo que les voy a decir es que para promover, por ejemplo, el sistema de justicia penal, quisimos hacerlo en Chilpancingo, quisimos hacerlo en Uruapan. En nuestra evaluación de condiciones, y es previo incluso a entrar, pues las condiciones no eran las más óptimas, ¿no? Entonces ni siquiera pudimos empezar el proyecto. No hubo una primera actividad.
Ni siquiera pudimos reunirnos con las personas para hacer gestión de los proyectos, ni en Chilpancingo, ni en Uruapan. Bueno, en Uruapan sí hubo reuniones, pero ya no se pudo prosperar porque las condiciones no daban. Entonces, dependiendo de los proyectos, también es qué tan finas o finos tenemos que hacer en esto de la evaluación, del monitoreo y evaluación, ¿no? Porque yo por acá, pensando en proyectos de cooperación internacional, Dulce, pensando en proyectos de justicia, de seguridad, paz y justicia, pues, que algunos podrían exponer a las personas. Entonces o sea, estás pisando un campo minado y vas con mucha cautela, no das muchos pasos de forma apresurada antes de no tener información suficiente para saber si puedes dar el paso. Entonces existen, por ejemplo, pues criterios para todo, ¿eh? Si hablamos en temas de seguridad, entonces antes de entrar, pues tienes que hacer una valoración si cumple con todo lo de seguridad, ¿no? Una valoración externa, una valoración que te permite diagnosticar pues el entorno. Y eso pues no necesariamente tiene que ver con las necesidades o con la problemática, ¿no? Sino con las condiciones para poder atender la problemática o las necesidades. Imagínate un Tlaxcala donde existe trata de personas. ¿Cómo puedes entrar ahí? ¿No? Porque aquí no somos héroes, sino es como, o sea, reconocemos lo complejo que puede ser el transformar, pero al reconocer lo complejo, lo que tenemos que descubrir es la forma de hacerlo sin violentar. Y empezando por nosotras que podemos poner el cuerpo, ¿no? Y la cara. En la cara no, pero en el cuerpo tampoco. Entonces, y a lo mejor, ahorita que me estoy escuchando, a lo mejor me escucho muy ruda y muy dramática, ¿no? Pero tiene que ver con las vivencias también, Dulce. Entonces, depende de lo que queremos cuidar y lo que queremos procurar, es lo que nos toca observar, ¿no? Y también después valorar a partir de criterios que ya definiremos, ¿no? Y yo les decía que, pues también hay algo que ahorita tendríamos que tener presente y dependiendo otra vez de la actividad, esto de los proyectos y el monitoreo y evaluación, pues son sacos que tendrían que estar hechos a la medida, que tendrían que hacerse por un sastre. Un sastre que no solo entiende cómo tomar medidas, sino pues cómo confeccionar, cómo cortar la tela, cómo coser la tela, ¿no? Porque habrá alguien que se lo ponga. Entonces, aquí reconocemos la importancia de las dos personas. Porque puede venir un cuerpo, pero si no es el que se va a poner el traje, no te sirve de nada. ¿No? Entonces y pues así, entonces los proyectos tendrían que estar diseñados, monitoreados y observados, documentados y evaluados a partir de lo que buscan transformar, ¿no? Y les recuerdo acá, volvemos a esta imagen, antes de retirarnos. No me quiero concentrar porque ustedes ya asistieron en esta sesión, pero la que sigue, porfa, de tener en cuenta esto de la neutralidad de los proyectos o qué tan explotadores, conscientes o transformadores de género pueden ser, ¿no? En qué queremos hacer y qué queremos lograr con eso que estamos haciendo. Una cosa es que me digas, fíjense nada más, una cosa es que me digas, voy a hacer un taller de cocina. ¿Para qué va a ser el taller de cocina? Para empoderar a las mujeres. Y yo, canijo, pero si lo paso por el filtro, resulta que esto, más allá de neutral de género, es explotador de género, porque le sigues atribuyendo los trabajos del cuidado, en particular del alimento, a la mujer cuando le estás dando el taller de cocina. Por ejemplo, no, pero es un proyecto productivo y vamos a aprovechar que saben de cocina para que vendan esos productos. Me hubieras dicho antes, ¿no? Porque no se limita a que sea de cocina, o sea, la visión es que aprendan
o perfeccionen la cocina para que vendan el producto y les genere un ingreso, ¿no? Y las condiciones económicas cambien y la violencia económica ejercida sobre ella se disminuya, ¿no? O al menos que esa violencia ejercida no sea lo suficientemente importante como para que ella no pueda extraerse de ese entorno violento o que la violenta de esa forma en particular. ¿Sí me explico? Por eso hay que ser, por eso es acupuntura social. Entonces, no, diría la abuela, no se enchiladas, ¿no? No son enchiladas. Entonces, es cuestionar lo que estamos proponiendo, cómo lo estamos proponiendo. Porque si me dices, no, fíjate que no es un proyecto productivo, pero este proyecto resulta que es, que es para, digamos, contener las violencias basadas en género en la comunidad maya. Ah, caray. Pero que no entiendes, y yo voy con mi discurso, pero que no entiendes que vas a los roles de género, pero me vas a decir, es que Daniela, la situación es que si no aterrizamos o no conciliamos y empatamos los momentos que son culturalmente exclusivos para las mujeres y ahí empezamos a compartir y hablar temas de violencia, resulta que los hombres siempre van a estar presentes y nunca vamos a poder hablar de violencia intrafamiliar. Por eso el taller de cocina es importante. No es porque aprendan a cocinar, es porque ahí vamos a hablar de violencia. Ah, ya entendí. La cocina es un pretexto, sí, ok. O sea, la cocina en verdad que es como decir, necesitamos plastilina para un taller con niñas. Porque no se trata de que sepan hacer la figura del dinosaurio, sino para que desarrollen, ¿no? Habilidades motrices. No tiene que ver con el dinosaurio que van a construir, no tiene que ver con las enchiladas, ¿no? Que van a saber hacer, sino con que ese espacio es propicio para que ellas aprendan otras cosas bajo esas condiciones, porque eso fue lo que observamos cuando levantamos la información diagnóstica del contexto cultural. Ahí está tu enfoque, ¿no? Entonces sí es importante ser bien, pues, observadoras en esto. Pues hay que cuestionar si lo que estamos proponiendo en verdad soluciona y no está propiciando las condiciones para que este problema siga normalizando o peor, o sea, se agrave, se complejice, se perpetúe, ¿no? Resulta que ahora como la mujer hace enchiladas más ricas, ahora va a hacer enchiladas no solo para el marido, sino para el compadre, ¿no? Y todos los amigos. Entonces, o sea, seamos bien realistas en esto, en las soluciones. Y bueno, esto ya lo mencionamos. Pasamos aquí súper rápido, solo para recordar, me quiero ir al tema de las no violencias. Exacto, gracias. Al que le sigue, solo para decir que todo podemos instalarlo al que le sigue, porfa, en este triángulo de las violencias de Galton, ¿no? Donde las violencias de Galton pues nos muestran las formas en que podemos violentar o ser violentadas como personas. Y aquí lo que queremos mostrarles es lo que queremos transformar. Y cuando lo instalamos en un espacio puntual, lo que tenemos que transformar, pues resulta que lo tenemos que transformar seguramente diferente, ¿no? Por eso hay que instalarlo en un espacio físico. Y este cuadrito que ayer les enseñaba, el que le sigue, porfa, Snyder, y yo me disculpo por no haber borrado las otras filminas, pero aquí nos permite hacer o tener claro lo que implica el monitoreo y la evaluación. Si es una violencia directa y queremos cambiar comportamientos, ¿qué comportamientos queremos cambiar? ¿No? En qué espacio, entre qué personas, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, aquí la comunicación no violenta. La comunicación no violenta, pues es una forma también de darle la vuelta a una manera en que nos comunicamos y que podemos ser violentos verbalmente, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, cada una de las
de las metodologías o actividades, va a tener su propuesta para valorar si el cambio está sucediendo, ¿no? Si es en el ámbito íntimo, pues los psicólogos, las psicólogas tienen herramientas para observar si sigues teniendo la misma apreciación sobre tu persona. Ahora sí te estás autogobernando, ¿no? Perdón la traba. Si ahora tus comportamientos están cambiando hacia ti mismo, sigues haciéndote daño. Los psicólogos tienen esos instrumentos, nos podemos hablar de eso. Y en la sesión anterior, ahora sí, Sharon Snyder, nada más vele dando, vete hasta donde están todos los triángulos, pues vimos estos violentómetros que ya existen, que ahí podemos utilizarlos, que con eso nos podemos ir y podemos pues reconocer que las violencias suceden distinto en diferentes espacios. La violencia que yo ejerzo sobre mí en mi intimidad es distinta a la que puede estar ejerciendo el compadre en la casa, en una fiesta. Y es distinta a la que pueden ejercer sobre mí en un puente en la oscuridad cuando camino hacia el transporte. Y es distinta a que pueden ejercer sobre mí en el espacio que trabajo. Por eso es distinta a la que pueden ejercer sobre mí los medios sociodigitales cuando vemos figuras con una forma específica y nos hacen cuestionarnos sobre la belleza de nuestra persona. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, así. O sea, hay que cuestionarnos lo que vemos, lo que vivimos, cómo lo vemos, cómo lo vivimos. No hay que creernos todo esto, ¿no? Y hay que tratar de identificar estas violencias, sobre todo cuando las ejercemos y tratar también de ahí. Si empezamos con eso, si eso lo puedes transmitir, Dulce, a tus alumnos, por favor, hazlo. Si podemos platicar con ellas, con ellos, invítanos y lo hacemos con mucho amor. Porque esto es importante compartirlo. Esto es parte de nuestra resistencia. Esto es parte de ser amorosas con la sociedad, compartir esto que aprendemos. Yo me quiero quedar hasta aquí porque pues ya vieron que esto que estamos compartiendo, pues sí implica mucho más detalle. Yo estoy en verdad que es dándole por encimita y estoy retomando cosas que vimos ayer porque es lo que nos parece importante compartir y no dejar a un lado, ¿no? Cuando hablamos de la normalización de la violencia, a esto nos referimos. Ahorita lo que les dije, les dice un recorrido de lo que puede ser un día de una persona, nada más, ¿no? Y entonces imaginemos las personas que viven estas violencias cotidianamente. Y cuando propongamos soluciones, estemos bien plantadas en esas realidades para que en verdad se transforme. Yo pues les quiero agradecer, yo le doy la palabra, no sé si la palabra la tiene Snyder o Sharon, pero Dulce y Itsuri, si tienen alguna duda, siéntanse libres y confiadas, por favor, de abrir el micrófono. Estoy muy agradecida por su presencia. Y bueno, al contrario, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que me llevo un gran aprendizaje, pero lo que me hace reflexionar es precisamente en estos proyectos que desarrollan nuestros estudiantes, falta esta perspectiva de género, definitivamente, ¿no? Y creo que es momento de hablar de ello. Claro que lo voy a transmitir y en la primera oportunidad me encantaría, ¿no? que estuvieran presentes en uno, ojalá en todos los grupos, ¿no? Sobre todo pensando en que, claro, más allá de realizar proyectos para transformar realidades y demás, así como lo explicas tan detalladamente y retomando a Galtu, ¿no? ¿Dónde se dan estas violencias? No lo tenemos ahí en esos proyectos. Entonces, fue de mucho aprendizaje. Digo, en un primer momento quería yo como ver la metodología, pero el foco creo que es ahí, ¿no? En cómo desde quienes queremos cambiar realidades, incluso desde los académicos que estamos aquí, ¿no? Con los mismos estudiantes, cómo podemos transmitir
esta idea. Y me encantó esto de la acupuntura social. me encantó, ¿no? O sea, cómo ver esta realidad. Y pues nada, agradecerles muchísimo la atención desde toda la organización, el recordatorio, de verdad. Muchísimas gracias por compartir, porque es difícil que encontramos personas así con ese amor que quieran transmitir y pues bueno, hacer sinergia, ¿no? Desde varias trincheras, ¿no? Desde las organizaciones, las instituciones y demás. Pues nada, agradecerles mucho a todas y bueno, también Daniela, muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Oye, entonces sí te hizo mucho sentido lo que dije el martes, al final, cuando hablaba yo de la salud mental, de la salud integral. A lo mejor tú te viste, ¿no? Cuando yo hablaba de la intervención, tú como maestra, el alumnado, los alumnos cuando llegan, hacen, ¿no? Y esto, y son espirales, Dulce, que lo que vamos acumulando, pues nos va construyendo y nos hace personas más complejas en el tiempo. Quienes somos afortunadas y afortunados tenemos la capacidad de darle valor a lo importante en nuestra vida, a lo significativo, a la esencia. Quienes no, pobres, porque arrastran todo eso, ¿no? Todo el pasado, todo el tiempo, y entonces se vuelve un ancla que, o sea, pobres porque no pueden avanzar incluso, ¿no? Pero independientemente de eso, sí es importante que empecemos a diseñar distinto. Es como pensar, mira, no me entro en este tema porque ya nos megapasamos. Me disculpo, Itsuri, pero pensando, me voy a meter al tema de la paz, de la construcción de paz, pensando en la paz negativa y en la paz positiva. Tenemos una falsa percepción de seguridad al ver a más policías, pero resulta que hay más policías porque hay mayor inseguridad. Entonces, esa es una forma de dar respuesta a una situación. Esa es una paz negativa. No respondes a la raíz. Responder a la raíz es en verdad atender pues a estas causas de la violencia que sucede en ese espacio en particular. Te voy a poner un ejemplo que puede ser bien burdo, pero es muy cierto y sucedió en Tijuana. Resulta que nos percatamos que siempre los jóvenes llegaban en grupos grandes cuando se trataba el turno vespertino, llegaban a la escuela en grupos grandes y se iban en grupos grandes, siempre se organizaban. Porque después nos enteramos que, o sea, esto te estoy diciendo que pasó en un semestre, y después nos enteramos que la diferencia del turno vespertino y matutino, que eso no pasaba en el matutino, es que en el vespertino, como había alumbrado público sin funcionar, pues ahí asaltaban. Entonces, si los jóvenes no se organizaban y no llegaban en bola, pues podían correr ese riesgo. Entonces, incluso el día en que sucede la dinámica de las personas con las que vas a trabajar, puede cambiar por completo, aunque se trate del mismo espacio físico. Yo le decía a David, no me acuerdo, el martes, ¿no? Si tú y yo caminamos por el mismo espacio, corremos los mismos riesgos. Evidentemente no. Si tú y yo tenemos que participar en los mismos lugares, corremos, o sea, no. Pero eso no lo vemos. Me decía él hace 2 semanas, una mujer, no, es una persona transfemenina. Me decía, una persona de Chile, vestida, imagínate, con un vestido como de princesa de Disney, con su barba pintada la persona, con su cabello largo, con tacones y todo, ¿no? Y estábamos en un bar y luego ya digo, pues es tiempo de regresar. Y me dice, me da miedo regresar. Y yo, no tengas miedo. Estábamos en un lugar que me parecía seguro. Cumplía con todos los criterios. Y yo, no tengas miedo, o sea, puedes irte sin problema de aquí. Y ya después me quedé la duda, ¿por qué te sientes miedo? Porque claro, yo en mi cabeza todavía, que está muy instalada muchas cosas, pues lo sigo viendo como hombre, ¿no? Pues tiene barba.
Yo todavía me cuestionaba, pues, ¿por qué tienes miedo? Como él también o como un hombre se cuestiona por qué una mujer tiene miedo. Pues resulta que esta persona en particular tiene miedo, que no lo tenía cuando salía sin barba, lo tiene hasta que sale con barba, porque sí podía pasar desapercibida sin problema. Pero ahora sí, porque es víctima de esta, ¿qué será? Pues de estas fobias, ¿no? De las transfobias. Y en lugares públicos. Pero cuando le escuché dije, pues yo también he sentido ese miedo toda la vida, como mujer, desde niña. Y entonces le conté y entendió y me dijo, tienes razón. A lo que voy es que a veces ni siquiera vemos desde dónde lo está viviendo la otra parte. Cuando queremos trabajar con personas y en contextos que no necesariamente son los nativos, los nuestros, pues tenemos que ser muy finas y muy objetivas en cómo pues lo reconocemos, lo documentamos. Las violencias exigen eso. El tener todas estas características es cuestionarte. A ver, si una niña maya camina a tal hora, es el mismo, es cuestionarse. Si una persona en silla de ruedas camina por esta banqueta, llega. Si una persona ciega tiene que transitar este trayecto, lo logra. Es cuestionarnos esas cosas que no nos cuestionamos porque no lo vivimos. Esa parte de las violencias es tan compleja, Dulce, que también a veces cuando empezamos a entenderlas, nos vemos cuando violentamos. Y yo creo que ese es el regalo más bonito, porque lo más complejo es lidiar con la frustración que reconocer las violencias te generan. Pero lo más bonito es entender cuando tus acciones pueden violentar y luego evitarlas. Ese creo que es el regalo. Pero cuando quieras, ahí estamos con mucho amor, por supuesto. Ya me mega pasé 12 minutos. Lo siento, Itsuri, hermosa. Y gracias por su tiempo, Dulce. Al contrario, muchas gracias.